Bueno, buenas noches. Comenzamos con este podcast, con el primer capítulo de este podcast, que básicamente vamos a tratar sobre aspectos políticos del ámbito político del Perú en esencia y su relación a nivel mundial. Comenzaremos con un aspecto esencial, ¿no?, que se maneja hoy en día sobre el llamado o la llamada democracia burguesa, ¿no?, que impera en nuestro país. Para ello vamos a abordar un pequeño artículo que escribí hace unos días con respecto a precisamente esta situación, ¿no?, lo que es la democracia burguesa. Bueno, el esquema de este podcast va de la siguiente manera. Primero yo analizo el texto que tengo escrito, ya, y lo analizamos con cuestiones de lo que está pasando actualmente, ¿no? Y lo relacionamos de esta forma. El tema de este podcast para el día de hoy es la democracia, ¿no? La democracia que los gobernantes y que la élite de poder dice que es una democracia, pero que en el trasfondo y en la realidad solo vendría a ser una democracia burguesa, ¿no? Lo que se conoce como una democracia burguesa. Bueno, comenzamos a tratar el tema. Primeramente, como les dije, analizando el texto que les tengo preparado. Yo se los voy a leer y bueno, lo iremos comentando y analizando en el transcurso del video, ¿no? Comenzamos sobre la democracia burguesa, se llama el título. Bueno, la defensa de la democracia es, según la derecha, su principal objetivo y meta dentro de la sociedad, cuya teoría está plasmada en dos de los principales documentos del liberalismo: la Carta del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789 y la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Documentos que ponían fin a la monarquía en Europa y al colonialismo inglés en los Estados Unidos. Hoy en día los países europeos como los Estados Unidos son los principales referentes del capitalismo en su fase terminal, el neoliberalismo. Esto los hace los países más desarrollados del mundo y justifican ese desarrollo en su sistema democrático, según ellos el mejor sistema económico y político en el mundo actualmente. Ahora veremos en qué consiste este sistema democrático que tanto pregona el capitalismo y aplicado al tercer mundo, tomando como ejemplo obviamente el Perú. Bueno, en esta primera parte hablamos sobre la cuestión de lo que nos vende de manera extendida, de manera general, a todos los países donde impera el capitalismo, que actualmente son en esencia la mayor parte de países en el mundo, ¿no? Bueno, según las élites de poder, ya, la democracia en sí vendría a ser sinónimo de capitalismo, o en sí el capitalismo es sinónimo de democracia, lo cual, bueno, en cierta forma podría tener sentido en la forma de democracia que nos hacen creer o que nos venden, pero que en el trasfondo y a lo largo de este capítulo de podcast vamos a ir analizando qué tanto puede representar el capitalismo en esta fase del neoliberalismo, qué tanto puede representar el capitalismo a la llamada democracia que tanto nos venden, ¿no?, que supuestamente es la mejor forma de gobierno actualmente, ¿ya? Y como repito, está encabezada, liderada, abanderada por el capitalismo. Continuamos con el análisis del texto. Para los países desarrollados y otros muchos que siguen su ejemplo, como el Perú, la democracia se manifiesta principalmente en las llamadas elecciones generales y libres, que en esencia son cada 5 años, ¿no?, como la que vamos a tener actualmente para el mes de abril, ¿no?, como ya sabemos. Continúo leyendo. Pero, yendo a la realidad tal cual de nuestro país subdesarrollado y tercermundista, última rueda en el coche del sistema capitalista, en realidad son elecciones libres. En realidad tenemos elecciones libres en todos los procesos supuestamente democráticos que ha tenido el Perú, a lo menos estos últimos 30 años. Continuamos.
Podrían ser elecciones libres si solamente participan partidos con una sola ideología y línea política, como sucede en los Estados Unidos, donde solo se admite como posibles ganadores a los demócratas y republicanos y al final una de estas dos supuestas alternativas termina ganando, siendo en el trasfondo de realidad ambas opciones de lo mismo. Entonces, bueno, lo que nos da el capital y las élites de poder es varias opciones supuestamente, pero que en sí todas estas acciones representan un solo objetivo, ¿no? Seguir enquistando a las élites y sus testaferros en el poder. Entonces, en ese sentido hablamos de una democracia libre, de reales elecciones democráticas con libertad de ideología, con libertad de propuestas, o solamente propuestas que en el trasfondo son las mismas, ¿no? Entonces por ahí va, por un lado, la cosa de las elecciones democráticas o supuestamente democráticas. Continuamos. Podrían ser elecciones libres si se vetan o ponen trabas legales y administrativas a los partidos de corte progresista que no enarbolen o definan el capitalismo. Y aquí quería hacer el análisis con respecto a la noticia que salió el día de hoy, 16 de octubre de 2016, con lo que iba a ser el habeas corpus presentado por la defensa de Antauro Humala para que salga libre en estos días, ¿no? Y pueda así postular a las elecciones del 2021. Cosa que el día de hoy no se dio. Analicemos esto un poco. Según el diario La República, Antauro Humala, Poder Judicial rechazó nuevo habeas corpus que solicitaba su excarcelación, cuyo motivo, como ya sabemos, es participar en las elecciones del 2021 por el partido de el llamado Frente Patriótico, que es una coalición electoral entre UPP, partido tradicionalista, partido que siempre sirve de vientre de alquiler, como se dice, y bueno, el etnocacerismo, ¿no? Que bueno, últimamente niega los lazos con el Partido Nacionalista del hermano de Antauro. Pero si vemos el análisis, pues esta negativa de carcelación a Antauro, pues aparte de una cuestión netamente legal judicial, pues sabemos que tiene un trasfondo político, ¿no? Que es impedirlo a toda costa que él pueda postularse a las elecciones, ¿no? Ya que lidera una facción, obviamente no lidera la totalidad de lo que es los partidos de izquierda, ¿no? en el país. Entonces, a toda costa, pues entendamos de que la liberación de Antauro Humala representa pues una especie de piedra en el camino de las élites para colocar a los que ellos quieren, ¿no? En este caso, Antauro es obviamente una persona que ellos no quieren y por eso lo siguen encarcelando. Al igual de, por cierto, hay que mencionar a este señor del MAS, el antiminero Gregorio Santos, que tampoco es coincidencia que unos meses antes de toda esta cuestión del comienzo de la campaña electoral también haya sido encarcelado, lo mismo que a Dubiri, por ejemplo. Bueno, entonces entendemos la cosa de que esta cuestión, más que una cuestión judicial, avala el hecho de que Antauro no pueda salir en libertad estos días, más que una cuestión judicial o una cuestión eminentemente política. Y sigamos con la lectura. Podrían ser elecciones libres si se vetan o ponen trabas legales y administrativas a los partidos de corte progresista que no enarbolen o defiendan el capitalismo, como ya lo dijimos. Un ejemplo es el caso de Antauro. Podrían ser elecciones libres si la prensa solo cubre la campaña de los partidos tradicionales y sataniza a los demás partidos no coludidos ni alineados con el gran capital. Por ejemplo, los etnocaceristas, ¿no? Que están quedando sin líder para postular a estas elecciones. Podrían ser elecciones libres si el sistema electoral está compuesto de un conjunto de artimañas que sanciona a unos y beneficia a otros en pro de los partidos burgueses, ¿no? Ok, en esta última elección pues podemos comentar al respecto que
El Jurado Nacional de Elecciones está prohibiendo la reelección a los congresistas del anterior Congreso disuelto y a los actuales, ¿no? Que vendrían a ser los reemplazantes de del Congreso disuelto. Ambos no van a poder postular, lo cual en cierta forma es un trasfondo lejano. Bueno, podemos decir de que el Jurado Nacional de Elecciones se hizo una, por lo menos en eso se hizo una, pero vamos a ver qué vaya a sacar en los próximos días para perjudicar a algunos partidos y beneficiar a otros. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, continuamos. En estas circunstancias podemos hablar de democracia para todos, manifestada en elecciones generales y libres cada 5 años, o solo democracia para los que manejan los partidos y grupos de poder, lo que ha estado ocurriendo por lo menos en los últimos 30 años de análisis reciente, de historia reciente de el Perú. Continuamos. La llamada democracia solo sirve para los que son de esa pequeña clase de que maneja gran parte del sistema económico nacional y peor aún, lo manejan desde el exterior. Por otro lado, para que los de esta clase manejen el sistema económico peruano, también deben manejar el sistema político, o sea, el Estado, tal cual ocurre en nuestro país. Claro, porque los grupos de poder, por un lado, son grupos de poder cuyo poder se manifiesta en esencia en el ámbito económico, pero para seguir beneficiándose con el acaparamiento de los recursos y con la generación de más riqueza que se acumula en unas cuantas manos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, estos también tienen que acaparar y tomar el poder político de los países, incluyendo obviamente el Perú. Entonces, hay que tener en cuenta en un análisis político real de que tanto para tener el poder económico es esencial tener el poder político de un determinado país. Eso está claro dentro de la doctrina que tienen los poderosos a nivel mundial, y el Perú no es una excepción, por supuesto. Continuamos. En este sentido, el Estado, con todo su aparato burocrático, su legislación y su sistema jurídico, ejerce el poder en beneficio del capital y no del pueblo, porque es el gran capital quien posee el poder político en el Perú. Porque posees poder económico, posees y necesariamente debes poseer el poder político de un país, si eres de los poderosos, obviamente. Los poderosos ponen a sus socios y allegados en los llamados puestos clave de los principales estamentos de gobierno, o en todo caso es el capital quien se encarga de coludir a los funcionarios en pro del interés de esa pequeña minoría social que acapara el poder político y por consiguiente, como ya lo dijimos, el poder político en el país. Lo que se muestra a la opinión pública es solamente un teatro, una realidad alterna. Porque, por ejemplo, en esas elecciones nos ponen varias opciones, supuestas opciones, pero que en el trasfondo todas estas opciones son lo mismo. Son pocos y raros los partidos que manifiestan una posición diferente, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso de este señor, Hernando de Soto, que en un principio, hace unos meses, estaba en coqueteos con UPP, con Antauro, pero que en estos últimos días se afilió al partido Avanza País, un partido que nadie lo conoce, un partido no se sabe cómo llegó a ese partido. Y si se cumplen las condiciones, yo seré el candidato presidencial por Avanza País, que es un partido que nadie conoce. Y como sabemos, Hernando de Soto es un economista nominado al premio Nobel en como algo de 2 ocasiones, pero que plantea una utopía dentro del capitalismo, ¿no? Porque este señor plantea de que el capitalismo es bueno si se lo sabe aplicar supuestamente, pero él mismo entra en una utopía, porque manifiesta, ¿no?, de que en los países subdesarrollados que no se benefician en nada del capitalismo, ocurre esto, que no se beneficien en nada porque estos países y su gente no es capaz de producir capital, cosa que sí sucede en los países desarrollados de Occidente.
Y solamente para refutarlo en unas pocas palabras, lo que menciona Hernando Soto, cómo podemos crear nosotros capital en los países subdesarrollados si el gran capital de los países desarrollados no nos lo permite. Porque vienen las transnacionales norteamericanas, chinas, o sea, transnacionales del primer mundo, y nos exigen cero aranceles, nos dejan solamente migajas y se lleva más del 50% de las ganancias y nos deja solo un 20 o 30% de estas. Mientras que en la cuestión de cuando las pequeñas y medianas empresas de obviamente de descendencia o ascendencia nacionales intentan hacer empresa y son bombardeados por aranceles impuestos por todas partes. Entonces, ¿cómo en un sistema capitalista, incluso en un sistema capitalista en la última fase neoliberal, como es el neoliberalismo, podemos exigir que se le dé facilidades a las pequeñas empresas nacionales, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar un sistema más a lo socializante, al menos a lo socialdemócrata, ¿no? Al sistema keynesiano, y abandonar de todas formas el sistema neoliberal, ¿no? Que consume en esencia a los países pobres para enriquecer de forma exorbitante, ni siquiera a la totalidad de los países ricos, no a la totalidad de su población, sino a esa pequeña minoría propietaria de transnacionales, que son los verdaderos señores que se enriquecen con la riqueza de otros países, ¿no? Ni siquiera el pueblo norteamericano se enriquece en esencia con lo que su gobierno a través de sus transnacionales roba en países de tercer mundo. Son solamente los dueños de las transnacionales quienes se alimentan de estas ganancias. Entonces, los planteamientos de Hernando de Soto son inaplicables e imposibles de aplicar en cualquier país. Imposibles no por la cuestión de la gente que pueda tener entusiasmo en sus propuestas, sino imposible por la voluntad de los poderosos, que no permitirían de que las pequeñas minorías de la población, o mejor dicho, de las pequeñas minorías económicas de los países pobres, puedan ejercer un capitalismo, puedan tener un capital lo suficientemente al menos estable como para entrar a un mercado de libre comercio, ¿no? Eso no lo van a permitir los poderosos, y de esa forma cae la teoría de bienestar capitalista de nuestro querido hermano, amigo Hernando de Soto. Continuamos con el análisis del texto que les tengo preparado para el día de hoy. Continúo leyendo. Otro sustento de democracia para la burguesía es la llamada división de los poderes del Estado, que según el capitalismo es para que el gobierno no se acumule en un solo poder y con ello no se caiga en una dictadura, ¿no? Es una tesis propiamente de lo que planteaban los liberales allá en la Revolución Francesa, como en la Guerra de Independencia norteamericana. Esta división de los poderes del Estado tuvo sentido en la Europa de los siglos XVIII y XIX para abolir el poder absolutista de las monarquías. Sin embargo, hoy en día esta división ha decaído otra vez en un absolutismo en todas las supuestas democracias, ya que por más que se cree varios poderes del Estado, todos estos están bajo el dominio de un mismo interés capitalista y sus representantes, burgueses y arribistas pro-burgueses, perdiendo de esta manera todo sentido de democracia en la forma de gobierno con poderes divididos. Si todos los poderes defienden un solo interés, el capitalismo es explotador. Entonces, nos mencionan, ¿no?, de que esta división de los poderes es para no evitar el absolutismo, ¿no?, como lo que fue las monarquías europeas, pero en el trasfondo, tomando en cuenta el Perú, en el trasfondo, tanto el poder legislativo, el ejecutivo como el judicial está enquistado por personas que en todo aspecto
favorecen a las transnacionales, al poder de los poderosos. Aquí en el ejecutivo pues manejan el presupuesto nacional en beneficio de la gente rica. Por ejemplo, en esta pandemia el llamado bono de auxilio para las empresas, la gran parte de este dinero se fue destinado a empresas transnacionales, empresas con un gran capital que poco o nada se perjudicaron con esta pandemia. Incluso algunos llegaron a ganar más, como las farmacéuticas, por ejemplo, ¿no? O las cadenas de clínicas a nivel nacional. Entonces, eso por un lado, por el lado del ejecutivo. Por el lado del legislativo siempre se han dado leyes en pro y beneficio de las transnacionales y del capital extranjero. Un montón de leyes se sacaron con ese motivo, ¿no? La firma del tratado con Estados Unidos, el libre comercio con China, la aprobación de la Constitución de 1993, que en esencia es privatizar todas las empresas nacionales. Perú no tiene hoy en día casi ni una empresa nacional, todo es empresas privadas que imponen su mercado, imponen sus precios, imponen la calidad de sus productos. Entonces, en ese sentido, hablamos de que el poder legislativo está enquistado de personas en pro de el beneficio de los poderosos. Y por último tenemos el poder judicial, que mete preso a casi nadie. No mete preso a corruptos porque son poderosos, tienen el poder de decir a los jueces, fiscales, abogados que son inocentes, y les tapan la boca con dinero. ¿Y por qué no meten tampoco a delincuentes comunes, violadores, asesinos? Porque para mantener al Estado, a la sociedad, hay que mantener a estas personas sueltas para que sigan sembrando el terror, la inseguridad, la desesperanza en la población. Entonces hablamos de un poder judicial igualmente coludido con los intereses de las transnacionales, de los poderosos extranjeros y sin patria. Continuamos, ya nos acercamos al final del análisis de este texto que les tengo preparado para el día de hoy. El sistema de la democracia burguesa pregona la libertad de prensa. No se puede hablar de libertad. No se puede hablar de libertad. Perdón. Si los intereses introducen contenido dentro. Perdón, un momento por favor. Ya, bueno. Continuamos. El sistema de democracia burguesa pregona la libertad de prensa. No se puede hablar de libertad de prensa si esta prensa supuestamente libre introduce contenido basura a la población, seducen y sobornan a medios locales para callar y desinforman a la población en general, así como lo hacen las grandes empresas de comunicación. Si existe algún tipo de prensa libre y no se vende, es censurada, sancionada e incluso penalizada por el sistema democrático. No sería... y valga la aclaración de que este canal no es un canal de periodismo, yo no soy periodista, solamente un canal que intenta hacer llegar su opinión al público de manera espontánea, de manera estándar, si se quiere pues decir de manera improvisada, ¿no? Para evitarme cualquier problema después, ¿no? Aclaro de que este es un medio no de comunicación periodística, sino un medio de opinión pública, si se quiere decir. Valga la aclaración, pues sabemos de que la prensa, en especial esa prensa que sale en todos los medios y está en todas partes, tiene un objetivo, que es tergiversar las cosas, ocultar la verdad y satanizar a los que buscan la verdad o intentan exponer la verdad. Esa es la prensa que supuestamente el sistema nos dicen que es la prensa libre, la prensa que necesita el pueblo, que necesita leer el pueblo, que necesita ver el pueblo, pero que en el trasfondo es solamente la prensa que desinforma al pueblo
embrutece al pueblo y no genera nada para el pueblo. Continuamos. Y finalmente, ya para terminar el video, la democracia burguesa dice tener fuerzas armadas y policiales de paz, pero los ejércitos son usados por los países ricos para invadir países pobres y derrocar gobiernos nacionalistas o progresistas en el tercer mundo. Mientras que las burguesías nacionales utilizan principalmente a la policía para reprimir a su propio pueblo cuando éste se levanta para reclamar abusos o exigir cambios. Sobre las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas, en especial las escuelas policiales, se desarrolla un sistema educativo sin valores y un entrenamiento embrutecedor para que los jóvenes policías pierdan sus lazos con el pueblo, y sumado a esto el buen sueldo que ganan, al menos en el Perú es así, superior al de profesionales y técnicos, no sientan remordimiento al momento de reprimir al pueblo, su pueblo. Son los mercenarios de los explotadores que se encuentran en el poder. Toda la vida ha sido así. La policía y el ejército han servido más a los intereses de las clases altas, las clases poderosas, las clases dominantes, más que a los intereses reales patrióticos de un país. Eso lo podemos analizar en otro video y viendo aspectos históricos tanto de nuestro país y algunos otros ejemplos en otros países. La mayoría de guerras han sido guerras para defender intereses propios, intereses de ciertas clases sociales, incluso intereses de ciertas familias a lo largo de la historia, más no así intereses netamente patrióticos, netamente que tengan que ver con los intereses y la seguridad de un soberana de un país y su pueblo, más fueron por intereses particulares. La mayoría de guerras en la historia, tanto en el Perú como en el mundo, pero eso lo dejaremos para el análisis en otro video. Y finalmente termino con esto, ¿no? Con todo esto, con todo lo que hemos dicho hoy día, la democracia de la burguesía, ¿es democracia verdadera o solo es democracia burguesa? Bueno, termino con esa reflexión, repitiendo, ¿no? La democracia que tanto pregona la burguesía, que es la democracia verdadera, es en esencia, con todo lo que hemos dicho, democracia verdadera o solamente es democracia burguesa. Se lo dejo a vuestro análisis. Muchas gracias por escuchar este video, por favor. Bueno, el canal es muy nuevo, es el primer video que voy a lanzar. En todo caso, pediría que este video lo puedan compartir por sus redes sociales y por favor suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció, qué debo mejorar, aspectos técnicos, aspectos en el guión, aspectos en los temas. Me gustaría sus consejos, sus opiniones, y bueno, hasta la próxima. Espero subir un nuevo video en estos días. Por lo general van a ser videos en formato podcast, que es lo más fácil, lo más accesible, y bueno, y así ir lanzando opiniones del aspecto peruano, del aspecto mundial en cuanto a políticas. Espero que les haya gustado este video. Soy León Valcárcel y hasta un próximo encuentro a través de este canal. Hasta la próxima, muchas gracias.